Dios te bendiga, Dios te bendiga. Espero en Dios que estés, ¿verdad?, disfrutando del día de hoy. Hoy, ¿verdad?, quiero traerte el mensaje del tabernáculo. Estás hablando con la pastora evangelista Mildred José. Espero en el Señor, ¿verdad?, que Dios te multiplique y te dé grandes bendiciones. Estás hablando con el ministerio Dios tiene poder. Ministerio, ¿verdad?, llevando la palabra a través de este medio. Espero el Señor que sea de bendición esta palabra para ustedes que escuchan. Hoy vamos a estudiar el tabernáculo. Dice en el libro de Juan 3:14, nos vamos a la palabra, el libro de Juan 3:14, donde comenzaremos este estudio, ¿verdad?, del tabernáculo. El tabernáculo, el lugar, ¿verdad?, de santísimo, ¿verdad?, el lugar del tabernáculo. Vamos a ver lo que nos dice el libro de San Juan. El libro de San Juan, nos vamos allí en el capítulo 3 de San Juan, ¿verdad? Un capítulo que todo el mundo lo reconoce en este versículo. Estás hablando, ¿verdad?, con la hermana Mildred José en este día. He querido llevar este mensaje a través de este medio. Aleluya. Dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 14, nos vamos y leemos allí, y dice: y como Moisés levantó de la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Como Moisés levantó, ¿verdad? Así es necesario. Sorprendentemente y soberanamente descubrir hasta qué punto la Biblia, ¿verdad?, se encuentra saturada de símbolos de estas figuras o semejanza de la persona o cosa que vendrían después en los primeros 5 libros. Hay abundancia de estos símbolos. Este fue el método que Dios usó para enseñar a su pueblo en la antigüedad. Y cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él usó estos símbolos para instruir a la verdad que Él enseñaba. Como habla en Juan, ¿verdad?, Juan capítulo 3, versículo 14. Nos vamos también a Juan 6. Nos vamos capítulo 6 de Juan, versículo 31 al 33. Y leemos así la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con nosotros. Y dice así la palabra. Vamos a empezar el 31, versículo 31 del capítulo 6 de Juan. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, y como está escrito, el pan del cielo le dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dé el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Ese es el pan, ¿verdad?, que nos mantiene vivo. El pan que, ¿verdad?, que es la palabra del Señor, la que nos da la vida, la que nos sostiene, la que nos mantiene vivo. Nosotros no podemos permanecer, ¿verdad?, en las cosas del Señor y en su presencia si no comemos del pan diariamente y estudiamos esta palabra. Es necesario, ¿verdad?, estudiarla, es necesario comer de ella. Siempre he dicho que el pan el pan que acostumbramos a comer, ¿verdad?, la cual necesita nuestro cuerpo, es el pan, ¿verdad?, que perece. Es el pan que a veces, ¿verdad?, no es como el pan espiritual. El pan espiritual es diferente. El pan espiritual de Dios, su palabra. Este pan permanece para siempre. Esto es algo que va más allá
más allá de simplemente, ¿verdad?, de alimentarnos físicamente. Este pan nos alimenta también espiritualmente y nos mantiene despiertos, nos mantiene vivos, esperando la venida gloriosa de nuestro Señor. Por eso es necesario comer del pan de vida, la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, creer en sus estatutos, en su palabra, para poder permanecer. Vamos a buscar el libro segunda de Titos, creo que es, o Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, predicándolo a los gentiles y creyendo en el mundo, recibió de arriba en gloria. ¡Wow! Increíble. Este ministerio de la piedad nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue Él mismo se dio para que todo aquel que crea pueda ser salvo por Él. El ministerio de la piedad, ¿verdad? Esto fue lo que Dios hizo en el tabernáculo, ¿verdad? Se dio a sí mismo para que todo aquel que crea sea salvo. A veces, hermano, no entendemos el sacrificio o no aprendemos de lo que Dios hizo en ese sacrificio por todos nosotros para que pudiéramos tener vida junto con Él. Él murió en aquella cruz, Él se dio a sí mismo. Y vamos a buscar el libro de Romanos 15, capítulo 15, versículo 14. Vamos a leer lo que nos dice allí. Dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, lleno de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestarlos los unos a los otros. ¿Verdad? Dice, vamos a seguir leyendo este versículo, vamos a seguir leyendo hasta 16. Dice: mas os he escrito, hermano, en parte atrevimiento, como para hacerlo reconocer por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo y los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean la ofrenda agradable, santificados por el Espíritu Santo. O sea, esto es Pablo, ¿verdad?, hablando de todo esto, pero también hablando para qué nosotros fuimos santificados, para ser olor grato a nuestro Señor, santificado a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que Él hizo en el tabernáculo, ¿verdad? En el tabernáculo los símbolos señalan a Cristo. En el Antiguo Testamento vemos a Cristo en el Cordero, en el altar. Él es el sacerdote, Él es nuestro santificador, el que nos ayuda, el que nos da la fuerza. Cuanto más conozcamos y amemos la vera de Jesús, tanto más aclamaremos y veremos la belleza de los símbolos. Consciente en Israel, en el libro de Éxodo, los israelitas estaban en cautiverio en Egipcio. Allí tenían un tabernáculo, ¿verdad? Ni nube de gloria. Y como el inconverso vivía sin Dios, así también muchos de nosotros vivimos sin tabernáculo, sin un lugar de donde, ¿verdad?, darle a Dios la gloria y la honra. Hoy nosotros somos templo de Dios. Hoy nosotros somos un templo. Estamos, ¿verdad?,
permitiendo en nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, que more en nosotros y haga de nosotros ese tabernáculo, ¿verdad? Que no seamos como los israelitas que estaban allí en Egipcio y estaban sin tabernáculo, no tenían una nube, no tenían nada porque estaban en cautividad, estaban apartados, estaban separados, ¿verdad? Y sirviéndole a los egipcios. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros seamos su templo, que permitemos que Dios, ¿verdad?, venga a nuestro corazón, haga de nuestro corazón su casa. Dice que en el Mar Rojo se abrió, dejando salir, ¿verdad?, este pueblo, el pueblo escogido por Dios, lo sacó de Egipcio, lo sacó para que fuera su pueblo, para que pudiera, ¿verdad?, servirle al Señor, pero santificarnos. Para eso es que Dios nos ha llamado, para servirle, para dar un sacrificio a Dios a través de nosotros. Por eso que dice en el libro de Romanos, ¿verdad?, presentarnos ante Dios como vivo sacrificio. Es porque Dios quiere que ese sacrificio, el que tú estás poniendo en el tabernáculo, que hoy en día es tu corazón, hoy en día es el lugar donde mora el Espíritu de Dios en tu vida, sea olor fragante, olor grato al Señor, así como fue, ¿verdad?, el Cordero de Dios ante el Señor. Dice que el Mar Rojo se abrió, ¿verdad? Y el poder del egipcio cerró tras ellos, dejándolos afuera, ¿verdad?, para siempre. Dios abrió un camino. Dios abrió paso en el mar para su pueblo. Para su pueblo. Pero aquellos egipcios que perseguían al pueblo de Dios fueron destruidos, fueron acabados, fueron echados fuera de la presencia de Dios. Así termina nuestros enemigos, porque Dios tiene poder. Él abrió camino a través de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos nosotros pasar también por ese camino. Y ese camino se llama Cristo, el cual con su propio cuerpo se hizo el tabernáculo. Con su propio cuerpo abrió camino para todos aquellos que crean. Dios mora entre ellos y también mora entre nosotros. Veamos una ilustración del tipo de Cristo en medio de la iglesia según Segunda de Corintios. Vámonos al libro de Corintios, Segunda de Corintios. Vamos a ver allí, ¿verdad?, una ilustración, ¿verdad?, de lo que Dios quiere hablar a la iglesia. Segunda de Corintios 6, versículos 16 al 17. Y leemos así. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Qué palabra tan maravillosa y gloriosa. Por lo cual salir del medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis inmundo, y yo os recibiré. Oh my God. Imagínate, el pueblo de Egipto era un pueblo pagano, un pueblo, hermano, que tenía muchos dioses, y Dios quería apartar su pueblo de allí. Por eso vino a morir, ¿verdad?, en ese sacrificio. Él vino a devorar todas estas cosas, todo el antiguo, ¿verdad?, lo que quedó atrás en nuestras vidas. Por ejemplo, como cuando sacó el pueblo de Egipto y abrió camino en el mar, estaba abriendo un camino nuevo a través de nuestro Señor Jesucristo. Santificó a aquel pueblo para que le sirviera. Lo hizo su pueblo. Lo escogió para él,
para que le sirviera, pero también demanda que nos apartemos de la impiedad, que nos apartemos de esos dioses y todas esas cosas para que podamos darle un lugar a nuestro Señor, hacer en nuestra propia vida un tabernáculo donde Dios pueda morar. Pero necesitamos, ¿verdad?, tener este lugar, ¿verdad?, donde Dios quiere morar limpio. Dice que yo moraré entre ellos. Está íntimamente relacionado, por lo cual salir de en medio de ellos, apartados, dice el